Se está grabando la llamada. Tal vez. Bueno. Todo suyo. Bueno. Bueno, Paula, bienvenida. Todos ya nos conocemos. Ya nos conocemos. Como quieras. Bueno, vamos a presentar un caso clínico, ¿sí? Voy a empezar con la parte de historia clínica y después vamos a seguir con una breve descripción de la patología. Bueno, tenemos un paciente masculino de 10 años de edad que ingresa por presentar un síndrome febril de 5 días de evolución. Estaba asociado a coxalgia derecha que se exacerba al cargar el peso del cuerpo sobre el lado que estaba afectado. El nene estaba de vacaciones en Mar del Plata. De hecho, estuvo de vacaciones con un chico que había estado internado también. O sea, se internaron los dos por motivos diferentes, estaban vacacionando juntos. Bueno, entonces, consultaron en Mar del Plata por este motivo. O sea, el dolor cuando él cargaba el peso del cuerpo sobre el lado derecho. Digamos, cuando pisaba. Entonces, bueno, le realizaron una ecografía de cadera y resultó normal en Mar del Plata. Y el laboratorio que resultó dentro de parámetros normales, excepto la PCR que estaba elevada. Sí, estaba elevada en más de 6. Solamente dolor, no tenía fiebre, nada. Sí, Sí, tuvo sí, 5 sí. días de fiebre, pero ningún síntoma respiratorio. Los padres, los dos médicos, bueno, nada. Le hicieron la ecografía, negativa. Pero la PCR. Solo la PCR y la fiebre. Y el dolor, que ya era sugerente, digamos. Yo digo una cosa porque eso te puede pasar a cualquiera, en cualquier lado que vaya. Sí. Una ecografía de cadera para medir cuántos mililitros hay de líquido, tiene que ser alguien que esté entrenado, ¿verdad? Por supuesto, es que esa No, es una de las conclusiones a las Si que no, quiero hacer la llegar. ecografía, pero está bien. Marcás el cuadradito que le hiciste. Pero... Es operador dependiente. Claro. Entonces ahí hubo error porque también se hicieron, o sea, hubo error. Hay margen de error justamente porque es operador dependiente. Entonces se hicieron en total 3 ecografías en las cuales la tercera recién fue positiva. Vale, no tienes que... No, no pasa nada. Bueno, entonces, hacen una nueva consulta, ya se vuelven para La Plata, en el Hospital de Niños, donde le repiten el laboratorio y la ecografía con similares resultados, es decir, nada. La PCR elevada, sigue con el dolor, la madre le administra TMS, vía oral, como para, digamos, un datito más. Y bueno, y al momento del ingreso, cuando vienen a consultar acá, ya con este panorama, se acercan hasta la clínica del niño y como los padres pidieron, se le hace un hemocultivo por 2 en el niño. Los padres piden, solicitan y se los hace. Cuando llegan acá, les dan el resultado positivo del hemocultivo en Staphylococcus aureus del niño. Así que llega con su hemocultivo positivo, el dolor, con la fiebre ya no la tenía más, estaba tomando antitérmicos igual. Y el TMS que es una sola toma. Entonces, recibimos cuando llega el resultado positivo en ambos hemocultivos para Staphylococcus aureus meticilino sensible y en el antibiograma sale sensible a cefuroxima, gentamicina, o sea, en realidad cefalosporinas de primera generación, trimetoprim, sulfametoxazol, que recibió una dosis que es la que les dije previamente que le había dado a la mamá. Bueno, el examen físico en el momento del ingreso tenía una frecuencia cardíaca de 100, saturaba 99, una frecuencia respiratoria de 18, ya venía febril. Presentaba, como siempre, o sea, desde el principio el inicio de los síntomas, el dolor a la movilización activa de la cadera derecha y al cargar el peso del cuerpo sobre dicho lado. Tenía una posición antálgica en abducción y flexión, que eso también es característico de esta patología. En miembros inferiores se observaban lesiones compatibles con picaduras de insectos sin signos de flebosis. Había estado en el pasto, lo habían picado los mosquitos cuando estaba en Mar del Plata y tenía como signos de haberse rascado y lastimado. El resto del examen es sin particularidades.
Bueno, la sospecha diagnóstica es... La mesa diagnóstica, ¿eh? ya estaba regalado igual. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial ahí, para la duda? Y peticiones podrían ser en Una sinusitis. Una sinusitis, lo más probable. Esas son las dos entidades. Una sinovitis reactiva. Después hay otras entidades que también, Sí, bueno, bueno. estuve hablando con Betuar, que me tiró un poco de letra, me dio alguna información y estuvimos charlando y me tiró algunos otros diagnósticos diferenciales un poco más raros, que los incluí, pero de todas formas los que primero tenemos que pensar es una sinovitis reactiva, quizá por alguna infección viral o bacteriana. Está bien, pero con el que más tenemos que enfocarnos es con la artritis séptica. Obvio, Porque sí. si lo omitimos, genera daño. Sí. Si no se limite de cadera, en principio no pasa mucho. No, tal cual, o sea, se trata Pero paracetamol y masaje. acá el mensaje principal es que vos no podés comerte una sinusitis de cadera, una artritis séptica de la cadera. No. En el contexto del paciente febril también una reactiva posinfecciosa. Sí, se puede ver. Sí, sí, igual sí. con tanta fiebre es raro una Es raro, sinusitis. PCR 5 días de fiebre, PCR, igual PCR no tan elevada, ¿Cuánto era? 12. 2 años, no. Ah, no. Porque en general la artritis séptica suele picar bastante y de hecho es la forma que tienen de hacer el seguimiento. No lo hicieron. Bueno, ahí ya los charlamos un poquito. La sinovitis transitoria, la artritis reactiva y viral, una apendicitis por la localización, quizás que a veces da dolor de cadera, puede ser también. Una adenitis mesentérica también es bastante inespecífico y puede generar algún dolor parecido, pero bueno, se descarta haciendo una ecografía abdominal. Ya está. Y bueno, lo mismo el absceso de psoas. Digamos que es mucho más raro, pero que hay que Sí, tenerlo en pero cuenta obviamente. como un diagnóstico diferencial. Bueno, entonces se solicita laboratorio, ecocardiograma, fondo de ojo, ecografía de cadera y abdominal, bueno, también. Perdóname que vuelva a los diagnósticos diferenciales. Sí, En muchos de ellos también hay que tener en cuenta la edad del paciente, ¿verdad? sí, ¿Sí? Para sí. pensar que es más probable, más posible. Bien, bien. La radiografía de cadera, y bueno, y se hizo interconsulta con traumatología e infectología. Bueno, nada, en realidad esta ecografía de cadera dio positiva. Se encontró una colección en el receso anterior de la cadera derecha, y bueno, finalmente dio positiva, pero como dijimos, y es una de las conclusiones a las que quería llegar al final, que al final siempre lo digo antes, es que es operador dependiente. Entonces, bueno, quizá no siempre vamos a tener las 3 cosas que tenemos que buscar, que es la clínica, la ecografía que nos diga que está esa colección ahí, y la PCR elevada, que quizá no va a estar todo, pero igual lo tenemos que pensar. Bueno, ahí les puse el laboratorio, nada, como para marcar la PCR elevada y no mucho más, y apenas. O sea, no era algo que quizá en este caso en particular esté tan marcado, pero sí es característico de artritis séptica que se eleve mucho. Entonces, bueno, se interpretó debido a la clínica, los hemocultivos positivos, la PCR elevada y la ecografía compatible como artritis séptica de cadera. Traumatología decidió con toda esta información ingresarlo al quirófano, realizar la artrotomía, el lavado, y se le dejó un drenaje. Y se extrajo el líquido para cultivo. Infectología indicó tratamiento con cefalosporina de primera generación, se le puso cefalotina. Bueno, después de eso se retiró el drenaje 2 días después, el paciente evolucionó bárbaro, la verdad que se movió rápidamente, anduvo bien, estaba de buen humor, se sentía bien, comió bien, o sea, evolucionó bárbaro. Se plantearon 7 días de tratamiento endovenoso y luego lo continuaba vía oral. Y bueno, y después se realizó evaluación cardiológica en busca de focos profundos, que resultó sin patología estructural, que bueno, también se buscaba lo mismo en fondo de ojo, cuando lo pedimos. Y finalmente se le otorgó el alta sanatorial con la cefalexina bioral, 500 miligramos cada 6. Bien, hasta ahí el caso.
Bueno, la artritis séptica entonces es un proceso infeccioso supurado de una articulación que es provocado habitualmente por bacterias biógenas, ¿sí? Es una de las infecciones más graves y frecuentes en la edad pediátrica. Tiene un predominio varón-mujer de 3-1. Y bueno, las articulaciones que más se comprometen son la rodilla, la cadera y en menor medida el tobillo. La mayoría de los casos ocurre por diseminación hematógena, pero puede haber otras cuestiones, puede haber otra infección. En este caso no está confirmado, pero puede ser que haya sido una infección de piel y partes blandas, que haya sido el punto de partida de esta artritis séptica, justamente porque tenía picaduras de insectos y se había rascado y estaba esa lesión. En cuanto a las etiologías, tenemos como predominios entre el neonato y los 3 meses. Siempre gana el Staphylococcus aureus, que en este caso fue el que tuvimos aislado, digamos. De 0 a 3 meses, entonces, además de la Galactiae, las enterobacterias y la Cándida, también podría ser Neisseria gonorrhoeae, por canal de parto. De 3 meses a 5 años, el Staphylococcus aureus. También se está aislando mucho el Quinguela quingae, el Piógenes, el Pneumoniae, la Haemophilus influenza. En mayores de 5 años, bueno, en todos en general gana el Staphylococcus aureus, es el más frecuente, que es el que en este caso teníamos. Bueno, lo importante para nosotros es cómo se va a presentar el paciente. Entonces, en neonatos lo más importante es que, como todo cuadro grave bacteriano, va a tener anorexia, irritabilidad, va a rechazar el alimento, lo vamos a notar diferente. Puede hacer una pseudoparálisis, puede tener tumefacción en la región, dependiendo del lugar, porque a veces en la rodilla capaz es mucho más fácil que se note la tumefacción que en la cadera. Entonces, depende del lugar también, o el tobillo. Puede estar febril, o puede tener hasta un descenso de la temperatura, y puede tener o descenso de los glóbulos blancos o un leve ascenso. Esto en neonatos. En los lactantes, bueno, semiflexión y abducción, rotación externa, que esto también se puede dar incluso en los nenes más grandes, que de hecho este lo tenía. El dolor a la movilidad, a la rotación interna, fiebre, y bueno, en todos aumento de los glóbulos blancos. Y en los que ya se mueven, la restricción de la carga quiere decir el dolor al apoyo de ese miembro, el dolor a la movilidad en rotación interna, la fiebre y el aumento de los glóbulos blancos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, primero sospechándolo clínicamente, con las cosas que, digamos, con los aspectos que ya mencionamos. Después tenemos las imágenes, la ecografía, que como dijimos también es operador dependiente, nos tendría que mostrar la colección. El laboratorio, que va a colaborar con la PCR, con la eritrosedimentación o con la procalcitonina, que también es uno que acá no usamos, pero se puede utilizar como reactante de fase aguda. El hemocultivo por 2 y el líquido articular, el citofísico y el microbiológico. Bueno, ahí les mostré la imagencita. Bueno, esto ya se los dije yo. Y bueno, un poco las características del líquido articular, que en el caso del séptico, tiene que estar blanco amarillento, tiene que tener más de 5.000 leucocitos, la glucosa disminuida, las proteínas en más de 2,5 gramos y los polimorfonucleares en más de 90%. Bueno, ¿cómo lo... de 3 meses a 5 años, cefuroxima o, bueno, en realidad, cefalosporinas de primera generación. Cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona, más clindamicina. Pero Perdón, sí, no. ese esquema está contemplando los gérmenes del Claro, los microsario, otros, sí.
Lo que le pasas al principio. Claro, Claro. sí, después ves. Después ves que- Claro, tal cual. Más de 5 años, cefalotina o clindamicina. Bueno, y sospechamos el estafilococo aureus meticilina resistente. Y sin bacteriemia y buena evolución, en 2 a 4 días podría pasar a la vía oral. Y sí debe cumplir mínimo 4 semanas de tratamiento. Bueno, las conclusiones eran un poco las que yo ya me adelanté. No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué les parece a ustedes? Y depende de la ecografía y soplador dependiente de eso que pueda haber casos en los que se detecte más tempranamente el aumento de líquido y otros en los que no, y la sospecha clínica, a pesar de que no esté en nuestro estudio complementario presente, siempre que no lo ponga. Se tendrá en cuenta que la clínica es soberana también. Chicos, le no podía caminar, y había fiebre. La artrotomía fue terapéutica también. ¿Eh? Que la artrotomía, además de diagnóstica, fue terapéutica. Sí. ¡Ay, estaban ahí! Me estaba dando la espalda, perdón. Bastante espacio más importante que la PCR, tengamos en cuenta. Claro, sí, también se usa la eritrosedimentación. Pero no. Nos olvidamos del eritro, pero para seguimiento de la parte de óseo es mi favorito. Para femielitis también. Y bueno, nada, esa es la conclusión. El niño nos dejó su recuerdito. Y eso es todo, chicos. Transfieren el líquido articular. ¿Eh? No se hizo, No, se hizo antibiótico-terapia. Y lo que pasa es que tenía previamente Una dosis de la Hubo positivos semocultivos, fueron previos antibióticos. Sí, pero no le habían puesto ya antibiótico cuando... No, el mismo día violás. El mismo día lo el mismo hizo. día violás. Claro. No. ¿No había recibido ninguna dosis de antibiótico? Sí, Solo no, no creo que haya negativizado, no creo que haya negativizado una dosis oral. No, se me dice que 2 3 días. Yo tenía una sola dosis. No, sí, no, tenía como 48 horas. Sí, parece que o primero había cefalexina, después le dio TPS, una cosa así. Había Ahora la una, costa. sí, había un gran deseo de negarlo que pasaba. Sí, también. Un gran deseo de equipo. Y De el- negarlo y de el parte de los tema padres, ¿no? Como, bueno, esto no nada, se resuelve, bueno, aquí no, Y lo que pasa es me voy que mañana. fue muy manoseado porque como estaban de vacaciones, estaban en la costa, también fueron con muchas consultas a mucha También tienen dos gente. ecografías que le dijeron que estaba todo Claro. Exacto. Y tiene la última ecografía Sí, que obvio. le estaban buscando la apendicitis. Igual En por realidad, algo el eso padre ella le dice decía en el hospital de niños, el padre sospechaba algo, El padre porque me le pidió dijo. los dos hemocultivos. allá que se Él se los pidió. Sí, por las Pero igual se dudas. volvieron a la costa. Le volvieron a la costa, tomaron Y ahí lo y se fueron a la llamaron. costa. Y después lo llamaron y tenemos tips y luego- Claro. Sí, así fue. Así No, fue. padre médico, tío médico, tenía como mucha mucha presión. Mucha cosa. Buenísimo. Bueno, Bueno, excelente, Paula, muchas bueno, me gracias. alegro, espero que sirva. Gracias, Pauli. ¿Viste la dirección? Dale, vamos, lo viste hoy. Sí. Feliz día a todas. Feliz Ay, día. gracias por quedarte. Nos vemos. ¿No? Porque se quieren quedar allá. ¿No viene? No, se hace más. No era un cólico biliar, pero